primeros gustos, me tomaré el tiempo de sentarme con cada uno de ustedes que tenga alguna inquietud referente al proceso de autoevaluación, y de ese modo vamos a ir solventando, dando solución a esas inquietudes. ¿Sí? Bien, primer punto. Ok. Seguidamente, permítame un segundo. Vamos con el contenido del curso. Bien, hoy hay un tema bastante interesante, un tema bastante práctico. Bueno, casi todos los temas acá son prácticos, pero es un tema que realmente nos va a ayudar a ver y a mejorar lo que hasta este momento hemos visto en cuanto a la probabilidad. Créame que esa parte es una parte bastante interesante. Bien, ya pueden observar la presentación, ¿me confirman? Sí. Sí, señor. Perfecto, gracias. Bien, hemos visto probabilidad a lo largo del curso y sabemos que es el concepto central de esta asignatura. Eso ya lo tenemos claro, o por lo menos creo que lo tenemos claro. Bien, hoy vamos a ver algo que es fundamental y de hecho es el core, el núcleo, por decirlo de algún modo, esa masa central del curso, es decir, es el contenido base de aquí en adelante, y es las distribuciones de probabilidad. Y hablo de distribuciones porque son distintas, son varias. Bien. Tenemos lo siguiente. Tenemos que existen diversos tipos de distribuciones. Muchas distribuciones, algunas son más sencillas gráficamente. De hecho, pueden observar en la pantalla algunos ejemplos de esas distribuciones, algunas sencillas, otras un poco más complejas, y cada una de ellas tiene sus características. Cada una de ellas tiene un comportamiento particular de acuerdo a las variables y el tipo de dato que se encuentra vinculado. Tenemos distribuciones uniformes, está allí. ¿Y por qué está allí? Porque es la base para ver el comportamiento de una distribución de datos. Pero bueno, no me voy a adelantar. Eso es como para que vayan viendo la importancia de las distribuciones dentro del mundo de la estadística. Ahora bien, vamos a ver qué significa de acuerdo a las variables, que sean discretas o continuas. Eso de las variables y de su clasificación ya lo hemos visto en tercer semestre, que sabemos que hay variables cuantitativas y dentro de las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Las continuas son resultan de mediciones y las discretas resultan de conteos. Dentro de esas distribuciones tenemos las discretas, binomial, binomial acumulada, distribución hipergeométrica, distribución Poisson,
Y dentro de las continuas tenemos distribución exponencial, uniforme y la distribución normal. La distribución normal, que aquí en este punto nos vamos a centrar en el resto del curso. Creo que lo que resta del curso son pruebas con distribución normal y distribución T. Prácticamente dos distribuciones que se comportan muy similar. Ahora bien, y ahora sí aterrizando y me apoyo en los conceptos del autor, nos dice, una distribución de probabilidad muestra los posibles resultados de un experimento y la probabilidad de que cada uno se presente. Una distribución de probabilidad lista todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Miren lo simple del concepto. Realmente es un concepto bastante fácil de digerir. Porque nos dice es, sí, nosotros conocemos que existe la probabilidad y también conocemos que existe un concepto que es variable y adicionalmente también conocemos el concepto de espacio muestral. Los tres conceptos los conocen, ya los conocen. Y los tres conceptos se conjugan acá. Tenemos unas variables que nos determinan, sí, la naturaleza del dato, eso es lo principal. Tenemos una regla de probabilidad y sabemos que cuando se hacen experimentos hay probabilidad de ciertos resultados y que dichos resultados siempre van a estar contenidos dentro de los espacios muestrales. Todo el espectro de los posibles resultados de un experimento. Ya esos conceptos los manejamos. Ahora bien, nos dice el autor que va a listar todos los posibles resultados y sus probabilidades. Quiere decir que si yo lanzo un dado y tengo 6 posibles resultados, voy a indicar las opciones de resultados, es decir, el espacio muestral, y a su vez voy a decir las probabilidades para cada una de esas opciones de resultado. Es un concepto bastante limpio, un concepto bastante claro. Nos dice asimismo el autor, en esa misma sintonía, nos dice que se mencionarán algunas de las características de las distribuciones de probabilidad y que la primera es la regla que no se nos puede olvidar, que es la regla que yo les pido que se hagan con ella, que se apropien. ¿Por qué? Porque es la regla que aplica para todas estas pruebas de naturaleza o que tienen vínculo con la probabilidad, y es esta regla. La probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1. De allí no pasa. Los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Uno no afecta al otro. Sencillamente, el obtener un 3 no va a afectar que vuelva y saque el dado, lance el dado, perdón, y saque otro 3, o que saque un 4, o que saque un 5. No va a afectar. Sencillamente son mutuamente excluyentes. La lista es exhaustiva. La lista contiene todos los elementos o todos los posibles resultados del espacio muestral. No va a dejar ninguno por fuera. Ninguno. Por lo cual, como cada uno de esos resultados está entre 0 y 1, la sumatoria de los posibles resultados, su totalidad siempre va a ser 1. Es decir, si tengo la probabilidad de lanzar un dado y sacar un 4 y luego lanzar el dado y sacar un 5, hay unas probabilidades para cada uno. Sin embargo, al cumplir el lanzamiento y obtener las probabilidades para cada uno de los posibles resultados del espacio muestral, la sumatoria de esas probabilidades va a ser 1. Siempre va a ser 1. Pero no nos preocupemos de momento por eso. Vamos a ver un poquito de los ejemplos y nos daremos cuenta que es bastante sencillo.
Bien, llega el ejemplo. Recuerden que T es cruz y H es cara. Le pido a Cari que me envíe un mensaje para actualizar esto. Aunque yo no le veo problema con que comprendan que T es cruz y H es cara. Sin embargo, si de pronto se sienten más cómodos poniéndole C y S, en el caso de que sea sello, cara y sello. Bien, lo primero que debemos comprender acá es, y es lo más importante para ubicarnos, es la base. La base es comprender cuántos posibles resultados vamos a obtener de de realizar ese experimento. Pero ya vamos a llegar a ese punto y nos vamos a dar cuenta que es supremamente fácil. Suponga que le interesa el número de caras que aparecen en 3 lanzamientos de una moneda. Voy a lanzar 3 veces una moneda. Los posibles resultados son que no tenga ninguna cara, 0 caras, lancé esa moneda 3 veces y bueno, ninguna cara. Primer lanzamiento, sello o cruz, como lo quieran llamar. Segundo, cruz. Y tercer lanzamiento, cruz. Ninguna cara. Eso se puede dar. Claro que sí. Puede que obtenga también una cara. Lanzo la primera moneda y cara. O puede que venga y lance o reinicie el experimento y lance, ¡pum!, la segunda moneda cara. O puede que sea la tercera moneda cara y las otras cruz. Se puede dar eso. En ese caso tendría una cara. 2 caras, lancé 2 monedas, perdón, la moneda la lancé 2 veces, pum, pum, cara y cara, listo. O lancé cruz y de repente saqué cara y cara. O vengo y lanzo cara, vuelvo y lanzo cruz y la tercer lanzamiento cara. Se puede dar también. Y el caso más extremo respecto a 0 caras, que es el caso contrario, sería que sacara 3 caras. Las 3 lanzamientos fueron cara. Miren que es el escenario opuesto a no obtener ninguna cara. Lo primero que debo identificar es cuántos posibles resultados tengo. Y la respuesta está en algo que ya hemos manejado repetidamente. Multiplicación. ¿Por qué? Nos dice el autor, hay 8 posibles resultados. Hay 8 posibles resultados porque es 2 por 2 por 2 y 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 posibles resultados. ¿Por qué? Porque cada cara tiene 2 resultados, pero son 3 monedas. Por lo mismo son 3 veces este 2. Creo que hasta ahí se entiende. Hasta ahí se entiende. Bien, nos dice entonces que tenemos 8 posibles resultados. Listo, tengo mis 8 posibles resultados. Ahora, ¿qué debo hacer? Armarme toda esa tabla para comprender cuáles son esos posibles resultados. Miren que acá tenemos 8. 8. Donde el primero de ellos es no obtener ninguna cara. Miren que obtengo T, que es cruz o sello, como lo quieran llamar. En el segundo lanzamiento tengo la misma cruz y en el tercer lanzamiento obtengo la misma cruz. Lo mismo. Por lo cual obtuve 0 caras. El segundo escenario, obtengo en el primer lanzamiento cruz, en el segundo lanzamiento cruz y en el tercer lanzamiento obtengo una cara, por lo cual obtuve una cara. Una cara.
En el tercer posible escenario, tengo en el primer lanzamiento cruz, en el segundo lanzamiento tengo cara y en el tercer lanzamiento tengo cruz, por lo cual obtuve nuevamente una cara. En el cuarto posible resultado, obtengo cruz en el primer lanzamiento y obtengo en el segundo cara y en el tercero cara. Ya aquí lo que obtengo son dos caras. En el quinto posible resultado tengo cara en el primer lanzamiento, en el segundo cruz y en el tercer lanzamiento cruz. Por lo cual acá también tengo una cara. En el sexto escenario tengo cara en el primer lanzamiento, cruz en el segundo lanzamiento y cara en el tercer lanzamiento. Estoy diciendo entonces que tengo dos caras. En el séptimo tengo una cara en el primer lanzamiento, una cara en el segundo lanzamiento y una cara en el tercer lanzamiento. Eso quiere decir que tenemos dos caras. Esto acá es un 2. Y en el escenario opuesto al primero, que es el octavo escenario, tengo que en el primer lanzamiento tuve cara, en el segundo lanzamiento tuve cara y en el tercer lanzamiento tuve cara. Por lo cual tengo que tres caras. Listo, ya sabemos de dónde sale cada una de esas posibles escenarios y lo que implica. Ahora bien, lo siguiente es, si nos dice el autor, una distribución de probabilidad es un despliegue de todos los posibles resultados de un experimento, junto con las probabilidades de cada resultado. ¿Cierto? Del trabajo realizado en la sesión anterior, se puede determinar que la probabilidad de lanzar una moneda 3 veces y de obtener ninguna cara es un octavo. ¿Por qué un octavo? Simple. Ninguna cara es este único escenario. Es uno de cuántos posibles? De 8. Son 8 posibles resultados, pero tan solo uno corresponde a no tener ninguna cara. Nos dice seguidamente, dos caras es 3 octavos. ¿Dónde están dos caras? Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro, por lo cual son 3 posibles resultados donde tengo dos caras. ¿De cuánto? De 8. Es decir, 3 octavos. Ah, ojo, ese es dos caras, es este. Y si obtengo una sola cara, una única cara, que es este, 1C, es 1, 2 y 3, por lo cual también es igual que es la misma probabilidad de sacar dos caras, es la misma probabilidad de sacar una cara. 3 octavos. Y con eso tenemos 3 octavos para una cara y 3 octavos para dos caras. Ahora bien, obtener las 3 caras, que es este posible resultado. ¿Cuántas 3 caras tenemos? Solo un único escenario donde tenemos 3 caras, por lo cual es 1 sobre 8. Hasta allí todo creo que va sencillo, bastante sencillo.
Nos dice ahora el autor, esta distribución de probabilidad se presenta en la tabla, la cual muestra todos los posibles resultados y sus probabilidades. Vale la pena destacar que las probabilidades se suman y dan 1, o su suma es 1. La misma información también se puede observar gráficamente en el gráfico de abajo. ¿Qué tengo acá en la tabla? 0 caras, los posibles resultados, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Pero como ya vimos acá, 1 cara es 1/8. Perdón, 0 cara es 1/8. 1 cara es 3/8. Ya lo vimos acá. Es este. 2 caras son 3/8. Es este. Y 3 caras es 1/8. Si yo procedo a sumar esto, el resultado es 1. La suma de todas las probabilidades de los posibles resultados siempre va a ser 1. Siempre. Ojo con que nos da 2, nos da 3. Algo se complicó. ¿Sí? Entonces, ya sabemos de dónde procede. Ahora bien, si yo lo quiero graficar, es supremamente sencillo. En el eje X, yo indico el número de caras. Y en el eje Y, indico las probabilidades. Ahí indico las probabilidades. Primero, 0 caras tiene una probabilidad de 1/8. 1 cara tiene una probabilidad de 3/8. 2 caras tiene la probabilidad de 3/8. Y 3 caras, que es el escenario opuesto al primero, obtengo 3 caras y su probabilidad es 1/8. Miren que es fácil de graficar, es fácil de comprender. Esta distribución en particular, distribución de probabilidad, por la forma gráfica que tiene, nos da como la idea de que es una distribución normal. ¿Por qué? Miren el comportamiento de la curva. Es este. Si nosotros nos vamos acá y trazamos una línea, ¿cómo se ve? Exactamente, bueno, no exactamente, pero sí muy parecido al comportamiento que tiene la curva en una distribución normal. Preguntas hasta este punto. Por favor, pregunten. Profe, permítame ver dónde se planteó el ejercicio, dame el favor. Perdón, no lo entendí. Permítame ver dónde se planteó el ejercicio. Claro, ahí está. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso, Juan? No, solo quiero leer bien el Ok, ¿alguien planteamiento. más? ¿Alguna pregunta? Comentario, por favor. Por favor, pregunten, por amor a Cristo, pregunten. Pregunten. A mí me gusta que pregunten. ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. Ninguna, profe. Continúa, profe. Ok, perfecto. Bien. Bien, tenemos distribuciones, pero esas distribuciones responden al comportamiento de las variables. Esas variables son las variables aleatorias. Aleatorias por una razón. Aleatorio es porque su valor es al azar. Al azar.
y que son variables aleatorias que pueden ser discretas, aleatorias que reciben sus valores a partir de conteos, o pueden ser aleatorias que reciben sus valores a través de mediciones, como son las variables aleatorias continuas. Son dos posibles escenarios, ambas cuantitativas. Ya acá solo pisamos el terreno de los números. Ya las categorías quedan afuera. Sin embargo, y esto como una anotación importante, no significa que en la estadística no se utilicen las categorías, porque sí se utilizan. De hecho, hay pruebas donde debemos utilizar variables cualitativas y hacemos pruebas estadísticas, como lo es cuando hacemos cálculos con chi cuadrado. Hay pruebas particulares de chi cuadrado que utilizan variables cualitativas. Sin embargo, en el contenido del curso nos vamos a centrar un poco más en las variables cuantitativas, solo números, y vamos a hacer distintos tipos de pruebas con estas variables. Bien, el autor nos expresa claramente, nos dice que en cualquier experimento aleatorio, los resultados se presentan al azar. Así, a esto se le denomina variable aleatoria. La variable puede asumir cualquier valor al azar, cualquiera. Obviamente dentro de ese espacio de posibles resultados. No es que al lanzar un dado voy a obtener un 10. Solo si estoy lanzando un dado, no. Si estoy lanzando un dado, puedo obtener de 1 a 6. Pero puede ser cualquiera de esos valores al azar. Puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. No sabemos. Porque el azar está en el medio de esa prueba. Nos dice el autor, así a este se le denomina variable aleatoria. Por ejemplo, lanzar un dado constituye un experimento. Puede ocurrir cualquiera de los 6 posibles resultados. Lo mismo pasa con las cartas, lo mismo pasa con una prueba de calidad, si se puede hacer o si se desea hacer. Lo mismo pasa con una prueba que se realice académicamente. Esto aplica para todo. De hecho, el azar está en casi todo. Casi en todo lo que existe hay azar. Sí, en la medida que nosotros vamos teniendo mayor incidencia en un experimento cualesquiera que sea, vamos teniendo una mayor certeza del posible resultado. Sin embargo, siempre va a haber azar. Siempre. Bien, nos dice el autor, algunos experimentos dan origen a resultados de índole cuantitativo, como conteo de número de dólares o pesos, número de niños y demás. Y otros nos generan resultados de naturaleza cualitativa, como el color o la afiliación religiosa. Cada valor de la variable aleatoria se relaciona con una probabilidad que indica la posibilidad de un resultado determinado. Unos cuantos ejemplos van a aclarar un poco el concepto de variable aleatoria. Nos dice puntualmente, si cuenta el número de empleados ausentes en el turno matutino del lunes, el número puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y siga contando. Cualquier número natural, obviamente hasta el tope, que el tope sería cuántos empleados tiene su empresa o cuántos empleados hay en esa empresa. Nos dice, el número de ausencias es una variable aleatoria, obviamente, porque usted no va a saber nunca si van a faltar 2 o 3, o 4 o 5 o 10. No sabe. Eso es al azar. Ahí está el azar plasmado dentro de eso. Otras variables aleatorias pueden ser el número de focos defectuosos producidos en una hora por una empresa. Claro que sí. No sabemos si por alguna razón la máquina produce
5 unidades defectuosas por cada lote. O puede que produzca en un lote 5, en el otro 7, en el otro 2, en otro ninguna, puede que no produzca ninguna unidad defectuosa. No sabemos eso. No tenemos certeza. Entonces nos dice finalmente el autor, variable aleatoria, cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Y esa es la base, puede asumir diferentes valores. No es que siempre vamos a tener la certeza de que la máquina va a producir 5 unidades defectuosas. Eso no lo vamos a tener nunca. Nunca lo vamos a tener claro. Puede que varíe. Puede que varíe. Bien. Dentro de estas variables aleatorias tenemos variables aleatorias discretas. Sabemos que es simplemente la variable que va a almacenar un valor producto de un conteo y que ese valor o ese número va a ser al azar. Al azar, número de hijos de una familia, usted no sabe. De pronto va a analizar el número de hijos por familia en un barrio X. ¿Cierto? Pero usted no sabe, usted puede decir, no, yo creo que de pronto puede ser esto, pero usted no está seguro. Usted empieza a hacer la prueba de casa en casa y probando cuántos hijos tiene cada familia y se dará cuenta que en algunas tendrá 1, en otras tendrá 2, en otras tendrá 3, en otras puede que tenga hasta 6 y en alguna puede que no tenga ningún hijo. También se puede dar el caso. Entonces, miren que eso es un conteo. ¿Cuántos hijos son? Es un conteo. No vamos a decir nunca que son 3.5 hijos. No, vamos a decir que son 3 hijos o son 4 hijos o son 2 hijos. Por lo cual estoy frente a un conteo, pero un conteo que estaba o que está vinculado a una variable que va a asumir un valor al azar. El valor va a ser al azar. No sé cuál es. No sé cuál es. Nos dice el autor, el número de caras en el experimento de lanzamiento de la moneda es un ejemplo de variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque voy a tener 1, 2, 3 caras, depende del experimento. Pero no voy a obtener una cara y media, no se puede. Obtengo una, si al lanzar una moneda obtengo cara o sello. A obtener una cara, una sola cara. Al lanzar 2, puedo obtener 2 caras. Y ahora, en la medida que realice ese experimento múltiples veces, digamos 2 monedas, lanzarlas 500 veces, voy a obtener un resultado de números de caras. Pero son conteos. Conteos, no son mediciones. Bien, el autor nos dice, y este recuadrito acá abajo es magnífico porque resume mucho lo que implica el concepto de variable aleatoria, en este caso aleatoria discreta. Nos dice la variable aleatoria discreta que adopta solo valores claramente separados. Es decir, se observa que entre 1 y 2 hay un espacio claramente separado, una unidad. Entre 8 y 9 hay una unidad y así sucesivamente para distintos tipos de casos. Pero hay una separación clara y bien establecida. Por otra parte, y nos lo dice el autor, si la variable aleatoria es continua, obviamente provienen esos datos de mediciones. Sabemos que las variables continuas, variables cuantitativas continuas, que es la base, resultan sus datos de mediciones, estatura, temperatura, de pronto, no sé, desempeño de un estudiante en clase y así sucesivamente. Son múltiples los resultados que voy a obtener. Son una cantidad. Depende del experimento, claro está. Ahora bien, como son variables aleatorias y son continuas, quiere decir que tenemos mediciones y que esos valores van a ser al azar, porque la base es que una variable aleatoria su valor va a ser al azar. No lo podemos controlar. Puede ser cualquier valor, cualquiera.
obviamente dentro del marco del experimento que se realice. Vuelvo y les digo, no van a obtener un dato extraño dentro de un experimento cuya naturaleza se espere que sea un conteo o que se espere que sea una medición. Dentro de la naturaleza del experimento, ello va a determinar los posibles valores que va a asumir la variable aleatoria continua. El autor nos dice, si se mide algo como la anchura de una recámara, la estatura de una persona o la presión de las llantas de un automóvil, se trata de una variable aleatoria continua. Ese valor puede ser cualesquiera, pero va a ser una medición. Esa es la regla, es una medición. Entonces, en ese caso se puede suponer una infinidad de valores con ciertas limitaciones. Por ejemplo, los tiempos de los vuelos comerciales entre Atlanta y Los Ángeles son de 4.67 horas a 5.13 horas. Miren que son mediciones y están aceptando decimales. Las variables aleatorias, o dice la variable aleatoria es la cantidad de horas. Sí, la cantidad de horas. La estatura de las personas que entraron a una tienda de ropa, obviamente van a ser mediciones. La estatura se mide, no se cuenta, se mide. Y obviamente, como es al azar, puede entrar un cliente de 1.68, de 1.54, o puede entrar uno de 1.90. 1.90. Miren que va a ser al azar. Nos dice, por lógica, si se organiza un conjunto de posibles valores de una variable aleatoria en una distribución de probabilidad, el resultado es una distribución de probabilidad. Así, ¿cuál es la diferencia entre distribución de probabilidad y variable aleatoria? La variable aleatoria va a contener un único valor, que puede ser, si es aleatoria discreta, un conteo, y si es aleatoria continua, es una medición, pero es un único valor. Mientras que la distribución de probabilidad, que la mencionamos antes, va a contener todos los posibles resultados vinculados a un experimento y donde obviamente va a haber una variable que es la variable que va a contener esos datos. Quiere decir eso, que la distribución va a tener todos los posibles resultados, mientras que la variable aleatoria solo va a tener un único posible resultado. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, preguntas a este punto. Preguntas, comentarios. Ninguno. Ok, si no hay preguntas ni comentarios, yo continúo. El último tema de esta sesión es esperanza matemática. Es un tema bastante sencillo, se hace complejo solo si los experimentos llegan hasta el punto de obtener distintas, si lo graficamos obviamente y nos damos cuenta que tiene distintos nodos. En la medida que tenga más nodos, más complejo se hace. En la medida que el espectro o ese espacio muestral sea más grande, más complejo se hace. Si es un espacio muestral pequeño y son dos nodos, es decir, un experimento en dos fases, se hace bastante sencillo, pero cuando ya son 5 o 6 fases, se hace bastante tedioso. Se hace tedioso. Por lo menos ver la lógica detrás. Nos dice el autor, la esperanza matemática. Si P es la probabilidad de éxito de un suceso en un solo ensayo, el número de sucesos o la esperanza de que ese suceso en N ensayos estará dado por
el producto de N y la probabilidad de éxito de P. En ese orden de ideas nos están diciendo que estamos frente a una multiplicación y es la base. Si observamos en la parte superior derecha de la presentación, vemos esta fórmula que está, pero bien facilita, muy fácil, donde tenemos que la esperanza matemática es igual a número de repeticiones o número de veces que se hace el experimento por la probabilidad. Bien, veámoslos con los ejemplos y nos daremos cuenta que es súper sencillo. Nos dicen, ejemplo 1, en el lanzamiento de 2 dados 900 veces, imagínense tener 2 dados, lo lanzarían, ¿quién de los que está acá conectado lanzaría un dado 900 veces? 2 dados, corrijo, 900 veces. ¿Será que alguien lo... ¿Usted lo haría, Cari? No. Oiga, tendría que tener harto tiempo disponible. yo le soy sincero, de pronto llego hasta 50, pero de ahí para allá, ay, me da como pereza. Sí, ¿por qué me va a dar pereza? Porque es un proceso repetitivo, es un proceso cansón. A eso súmele que va a tener usted que ir anotando el resultado. Ay, qué berraquera. Tremendo, la verdad es tremendo. Sí, es cansón, es cansón. Bien, entonces tenemos esos 2 dados y los vamos a lanzar 900 veces. ¿Cuál es la esperanza de que la suma de sus caras se obtenga un valor menor a 6? Y ojo, ¿a qué se refiere con la suma de sus caras? Si yo lanzo un primer dado y obtengo 1 y lanzo un segundo dado y obtengo 4, la suma es 4 más 1. ¿Cuánto es eso? 5. Si vuelvo y lanzo los 2 dados, el primero me obtuvo un 6 y en el segundo obtuve un 3. 6 y 3, 9. Eso es suma de sus caras. O que hay que comprender esa base. Ahora bien, nos dice el autor, ¿cuál es la probabilidad de qué? ¿Cuál es la esperanza, perdón, de que la suma de sus caras se obtenga un valor menor a 6? Bien, primero tenemos que saber cuántos posibles resultados obtenemos. Y la respuesta es lo más sencillo, es lo mismo que hemos hecho en esto a lo largo de este curso. Ese denominador que me va a decir cuántos posibles resultados tengo a realizar el experimento es la multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? Del número de posibles resultados del primer dado por los posibles resultados del segundo dado. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es eso? Si el primer dado son 6 y el segundo son 6, 6 por 6, ¿cuánto es? 36. 36. Quiere decir que para yo determinar el denominador tengo que observar qué tipo de experimentos. Si me están diciendo que son 3 monedas, me están diciendo puntualmente que debo multiplicar 2 por 2 por 2. Son 8 posibles resultados. Pero como acá son 2 dados, cada dado tiene 6 posibles resultados. 6 por 6, 36. Vean que es fácil. Es bastante sencillo. Ahora bien, yo sé que el denominador es 36 y que debo entender que esta primera fase del cálculo, esta primera fase del cálculo hace referencia puntual a la probabilidad de ¿qué? A la probabilidad de un solo ensayo. Un segundo. Un solo ensayo quiere decir lanzar los 2 dados una única vez. Una única vez.
lance los dos dados una única vez. Por lo cual yo acá estoy perfectamente calculando, estoy calculando esto. Ahora bien, ya vi que son 36 posibles resultados. ¿De dónde sale este 10? De las sumas de las caras que cumplen con la condición de obtener un valor menor a 6. Quiere decir que el numerador debe cumplir con la condición estipulada por el ejercicio, que es, en este caso puntual, valores menores a 6, y que se refiere a la sumatoria de las caras, porque acá nos dicen perfectamente suma de caras. Ojo, suma de caras. Quiere decir eso, que en el primer dado, en el primer lanzamiento de los dos dados, obtuve en el primer dado 1 y en el segundo dado 1. En el segundo lanzamiento pude haber obtenido 1 en el primer dado y en el segundo dado 2. En el tercer lanzamiento obtuve en el primer dado 2 y en el segundo dado 1. En el cuarto lanzamiento, y eso diciendo que son en secuencia porque pueden darse en cualquier orden, pude haber obtenido, y por eso digo pudo, no afirmo. Obtengo que 2 en el primer dado y 2 en el segundo. Y en un quinto lanzamiento pude haber obtenido 2 en el primer dado y 3 en el segundo dado. Si nos damos cuenta, las sumatorias de las caras acá es 2, acá es 3, acá también es 3, acá es 4 y acá es 5. Todas cumplen la condición de ser un valor menor a 6. Valor menor a 6. ¿Cierto? Hasta allí nada extraño. Ok, profesor. Profe, pero ¿cómo hago para encontrar el numerador? O sea, yo te explico, ahí va. ya usted ahí explicó, pero, o sea, porque ahí tendríamos prácticamente que hacer eso, sacar las posibles combinaciones que hay entre los dos dados para que pueda, por ejemplo, 1 más 1, 1 más 2, pero ¿cómo nos ahorramos hacer eso? Vale, esa es una buena pregunta. Como usted lo va a hacer en un único evento, en un único ensayo, usted debe calcularlo, y acá sí es manual, ver las combinaciones que cumplan la condición. Por lo cual, yo veo que dentro de esas posibles sumas de caras, los posibles resultados que dan menos de 6 son que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo cual tengo en el numerador 10. ¿Por qué hacerlo así? Porque definitivamente se debe constatar que cumpla con la condición. Pero la ventaja, chicos, ¿cuál es la ventaja? Que lo estoy haciendo en un único ensayo y no en los 900. No lo estoy hacer eso en los 900 e ir anotando es una cosa tremenda. Sería lo que iba a hacer Osvaldo, que era lanzar 900 veces los dos dados y anotar cuál era el resultado. Es un chicharrón. Bien, entonces yo tengo ya aquí P. ¿Por qué P? Porque es la probabilidad de obtener, al lanzar dos dados una única vez, caras que sumen menos de 6, que son 10 caras, 10 de 36. Quiere decir que si tengo 10 posibles resultados, que la sumatoria de sus caras sea menor de 6, tengo ¿cuánto? 26 posibles resultados que son mayores a 6. ¿Por qué? Porque me está diciendo que de los... a veces esto se dispara. Me está diciendo puntualmente, me está diciendo de los 36 posibles resultados, 10 son favorables. Quiere decir que la diferencia entre los favorables y el total son 26. Quiere decir que son casos desfavorables. ¿Desfavorables por qué?
porque obtengo en la sumatoria de caras o el 6 o cualquier número hasta el 12, del 6 al 12. Recuerden que puede ser del 6 al 12. ¿Cómo? 3 en el primer dado y 3 en el segundo. Ahí obviamente hay un 6. O puedo obtener en el primero 4 y en el segundo 2. Y ahí también hay 6. ¿Cuál es el límite? El límite es 12. La sumatoria sería 12. ¿Por qué? Porque serían obtener en el primer dado 6 y obtener en el segundo dado 6. 6 y 6, 12. Vean que entonces los 26 casos desfavorables están entre obtener 6 y obtener 2 en la sumatoria de las caras. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí en esa partecita sí me enredó un poco, profesor. A mí también. De explicar nuevamente. Vale. Tenemos 36 posibles casos, ¿cierto? Que ya sabemos de dónde procede. De esos 36, yo 10 de ellos voy a obtener resultados menores ¿a qué? A esto, a 6. Ya comprobamos. Profesor, disculpe, profesor, ese 36 está marcado dentro del contexto de que es un solo ensayo. Todavía seguimos en un solo ensayo. Excelente, Juan. Es un solo ensayo, ni más ni menos. Todavía no ha pasado a los 900. Exacto, excelente, fabuloso. Lo he ubicado. Eso me agrada. Me agrada. Muy bien. Entonces, perfecto. Tenemos que 10 posibles resultados de las sumatorias de esas caras son favorables porque estoy obteniendo un valor menor a 6. Es decir, puedo obtener 5, 4, 3, 2, hasta allí, porque menos de 2 no se puede. No se puede, porque obviamente en el primer dado saco 1 y en el segundo saco 1. No puedo sacar menos de eso. Esos 10 son casos favorables. Me dan valores entre 2 y 5. Quiere decir que cumplo con la condición que sea un valor menor a 6. Son casos favorables. Pero a la parte que tengo casos favorables, tengo casos desfavorables. ¿Cuáles serían esos casos desfavorables? Sería la diferencia entre los favorables y el total de casos. Posibles resultados, corrijo. Tengo 36, pero de los 36 solo 10 son favorables. ¿Qué quiere decir? Que hay 26 que son desfavorables. 10 más 26 son 36. Ahí da el total. Esos 26 de los 36 casos desfavorables son valores que están comprendidos entre 6 y 12. ¿Por qué? Porque son valores que no cumplen la condición de ser menores a 6. Ya 6 no es menor a 6, es 6. Es el valor. Pero también puedo tener como máximo que en un lanzamiento obtenga 6 en un dado y en el otro tenga 6. Si sumo ambas caras, va a ser 12. Quiere decir que el límite máximo es obtener 12. Y el 6 es el cumplimiento de la condición. Es decir, aquí no cumplo la condición. Estoy obteniendo un valor de 6 y no cumpliendo la condición que sean valores menores a ese número. Por lo mismo, tengo que los casos desfavorables van a estar contenidos entre 6 y 12. 6 y 12. Tengo 26 casos desfavorables y 10 casos favorables, donde se cumple la condición de valores menores a 6. Ahora bien, tal cual lo dijo Juan, esto es para un único ensayo. Estoy viendo un único ensayo, por lo cual tengo que la probabilidad de obtener que en un único ensayo valores menores a 6 es de 10 sobre 36 para un único ensayo. Ahora seguidamente debo utilizar la fórmula. Utilizo la fórmula y la fórmula me dice cómo se lanzan los dados. Aquí es como se lanzan los dados. 900 veces se obtiene
que debo utilizar la fórmula. Como me está diciendo que son 900 veces, quiere decir que este n de la fórmula son 900. Y me está diciendo que es un producto, una multiplicación de n por p. En ese orden de ideas, si n es 900, p es la probabilidad hallada en un único ensayo, que es de 10 sobre 36. Por lo cual debo, tal cual lo indica el autor acá, multiplicar 900 por 10 sobre 36. ¿Cómo lo debo multiplicar? Este valor por el numerador para obtener 9000 en el numerador y dejo el denominador igual. O sea, ahí prácticamente lo que se hace, bueno, según una regla, pues, que el numerador, como se multiplica un número entero por un decimal, el número entero va a adquirir el denominador de 1 y se multiplica denominador por denominador y numerador por numerador. Como al final los dos, el denominador de 901, 1 por 36 es igual a 36. Es correcto. Sí, sí. Esa es la fórmula, la forma matemática. Sin embargo, para no complicarnos con esos tecnicismos matemáticos, simplemente pase el denominador acá, sea igual, y multiplique los numeradores. Pero lo que dice Juan Ramírez es correcto, así es. Finalmente, ¿qué obtenemos? 9000 sobre 36, eso nos dice que tenemos 250. Esos 250 significan que de los 900 lanzamientos que voy a hacer, 250 son favorables. Quiere decir, en esos 250 voy a obtener valores menores a 6. Valores menores a 6. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, profesor, creo que sí, creo que está ahí entendido. Esta parte, pues. Sí, no es tan complejo, realmente. Es simplemente hallar primero la probabilidad y después multiplicarlo por las veces que repito el ensayo. Ya, eso es todo. Es una multiplicación. De hecho, esto es de lo más sencillito que hay. De lo más sencillito. Bien, el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, lanzamiento de 3 monedas. Ojo, ojo. 3 monedas. Aquí puntualmente nos está diciendo que el número de repeticiones son ¿cuántas? Nos está diciendo que las repeticiones son 3, porque nos está diciendo lanzar 3 monedas. 3, la base es ese número de repeticiones. Es como si nos dijese lanzar la moneda 3 veces. El mismo efecto. Es exactamente el mismo efecto. Pero sabemos que nos dice cuál es la esperanza de la aparición de caras por lanzamiento. Miren que acá lo termina de acomodar. Nos está diciendo puntualmente, repita el ensayo 3 veces. 3 veces, por lo cual n es igual a 3. N es igual a 3. Ahora bien, obtener caras. Sabemos que en una moneda cara tiene al lanzar una moneda, cara tiene la probabilidad de 1/2 y cruz o sello tiene la probabilidad de 1/2. No es más. No es más. Por lo cual, la probabilidad de obtener cara es 1/2. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ahora, ¿qué debemos hacer? La multiplicación, que es lo más sencillo. Multiplicamos 3 por 1/2. Eso nos da 1.5. Ahora bien, ¿qué sigue? Debo multiplicarlo por el número de veces. ¿Por qué acá? ¿Por qué acá pasa esto? A ver. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué me dice? Porque acá el autor lo expresa así. Sin embargo, es el mismo resultado. ¿Por qué? A ver, quiero escuchar a los que no han dicho nada. A los que no se han hecho sentir. A ver.
¿Por qué? Ahí. Estamos lanzando las tres monedas. El mismo ejemplo de la distribución de probabilidad. Tenemos 0 cara, 1/8. Tenemos 1 cara, 3/8. 2 caras, 3/8. Y el escenario opuesto al primero, 1/8, que serían 3 caras. ¿Qué sigue? Debo multiplicar los escenarios por las probabilidades. Multiplico 0 por 1/8 y eso es 0. Multiplico 1 por 3/8 y eso es 3/8. Multiplico 2 por 3/8 y es 6/8. Y multiplico 3 por 1/8 y es 3/8. 3/8. Allí tengo eso bastante claro. ¿Qué me interesa? Esto, perdón. Esta suma. Para obtener ¿qué? Finalmente 12 sobre 8. Y 12 sobre 8 es esto que plasma acá el autor. Obviamente el 8 ya sabemos de dónde viene. 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Y las otras, las probabilidades sabemos también de dónde viene. De esa tabla que creamos, donde vimos cuáles eran los escenarios posibles de 0 cara, 1 cara, 2 caras, 3 caras, hasta aquí. Si hacemos este cálculo, que es 12 sobre 8, es este mismo valor. Es decir, es otra forma de hacer el cálculo. Pero sin embargo, es como más, tiene más detalles. ¿O no les parece? Sí, la verdad es que sí. yo me enredo en el hecho de dónde sale ese 12. Sé que usted lo explica muy bien, pero apenas me planteó ese 12 ahí, yo... Sí, es la sumatoria. Esa es la sumatoria. Si suma estos tres valores, porque no va a sumar el 0, ese no va a hacer nada, le da este valor. Sí. Alguien por acá por el chat creo que mandó algún mensaje o preguntó algo. Ah, ok, dice Camila que sí. Ok, perfecto. Perfecto, bien. Preguntas, comentarios. Profesor, ese 12 sobre 8 no es lo que usted nos explicaba en unas diapositivas anteriores. Sí, sí, exactamente lo Ok. mismo. Es correcto, Juan. Muy bien visto. Así es. Así es. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Ninguno? No, profesor, todo claro. Ok, entonces no se retiren. Un segundo. Les voy a pedir que instalen Kahoot. O si no pueden instalarlo por alguna razón, accedan al siguiente link. Se lo acabo de enviar a través del chat. Voy a dejar de presentar esto acá. Con datos y esto me está molestando bastante, así que no sé si me vaya a dejar entrar. Inténtelo porque, bueno, la verdad es que trato de hacerlo así porque sé que es un poco más dinámico para ustedes y sé que sienten menos estrés y que, bueno, se pueden divertir un poco mientras. Y podría ser... ¿Perdón? El código, el PIN. Ya voy para esa parte. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Ese está acá. Bien, yo vean, en lo posible voy a leer las preguntas en lo posible. Permítame un segundo. Pero traten, si les es posible, de observarlas, porque hay unas que tienen algunas expresiones que son un poco más complejas de entender, pero no difíciles, sino la forma como se comprenden. Yo sé que para algunos de pronto ver probabilidad de tal que, de pronto eso se les hace un poquito enredado, pero
De pronto viéndolo es como más fácil. Si yo se lo menciono es como un poquito más complejo. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Ya les doy el código. Listo, allí en pantalla lo pueden observar. Porfa, nombre y apellidos. Si no sé el nombre y el apellido, no sé a quién poner calificación. Bien, las reglas son las siguientes. Se queda con el 5 quien tenga la mejor puntuación, pero que adicionalmente obtenga valores por encima del 70%. Es decir, si son 10 preguntas, que obtenga mínimo 7 preguntas correctas. Ese se queda, es decir, si Juan de la Rosa tiene el puntaje mayor, pero tuvo menos de 6 respuestas, es decir, menos de 7 respuestas, o tuvo 6 respuestas correctas, Juan no queda con el 5, queda con 4 o 5. O sea que aquí no vale el tiempo. O sea, aquí el que responda a la loca esta vez no vale. No, porque no tiene ningún sentido asignarles una calificación si de pronto no respondieron ninguna correcta. Ya voy, esa es la segunda parte. Exacto, así es. Si resulta que dos tienen buena calificación y es por encima de 70, yo les puedo dar el 5 a los dos. Yo no tengo problema con eso, porque están demostrando que tienen bastante manejo de los conceptos y eso a mí me Profe, da... entonces ¿cómo es? Primer lugar, pero por encima de 70. De 70, Profe, correcto. y si de toda la gente el primer lugar llegó a 60 y los demás reventados. Quedan 4 o 5. Ajá. 4 o 5. 4 o 5 sigue siendo una muy buena Profe, calificación. tiene que ponerle el 5. Bueno, listo, pero No. no es más complicado así, porque por ejemplo también debería usted crear criterios para el segundo lugar, que quede entre uno y otro. Entonces no me como antes. Gracias, se está adelantando y así es correcto. Segundo lugar, se queda con el 4 o 5 si está cerca de las 7 o del 70% de respuestas correctas. Quiere decir que si el segundo lugar y de allí en adelante, o hacia abajo, tienen 5 respuestas correctas, no se queda con el 4 o 5, se queda con 4. Me hago entender. Digamos que Juan de la Rosa quedó con 8 respuestas correctas y fue el mayor puntaje, se queda con el 5. Y supongamos que Cari de pronto se quedó con el segundo puntaje más alto, pero ese puntaje está en 5 o en el 50% o 5 respuestas correctas. Obviamente no queda con el 4 o 5, queda con 4. Pero si Cari, por el contrario, queda en 6 o si queda en 7, bien, allí en ese caso sí tiene derecho al 4 o 5. Ahora, si Cari y Juan tienen el mismo número de respuestas correctas y los puntajes son muy parecidos, se le puede dar el 5 a los dos. No hay problema con eso. Quien no responda ninguna correcta, obviamente no tiene calificación. El mínimo para obtener un 3 es tener mínimo el 30% de las respuestas correctas. Venga, profesor, pero ¿qué significa el no tener nota? Un 0. Porque Es correcto. caramba, queda en 0 esa y se computa con las demás. Entonces, esta vaina es en serio. Es correcto, así es. Ni más ni menos. ¿Qué pensaste que era el juego, Juan? Ahora sí se asustó. No, porque fíjate que el semestre pasado, así no sacaras ninguna buena, había 3-5 en clase, recuerda. Sí, y eso era un error, y lo reconozco. Profe, porque no se puede... tenemos clase ahora a las 3. Sí. ¿Tienen clase ahora? Sí, señor, de inglés nosotros a las 3. Bueno, entonces aceleren, porfa, aceleren. Listo. Empezamos en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Empezamos. Primer corte, inferencial. Tipo quiz. La regla de la probabilidad de la multiplicación para eventos dependientes se representa como, y ahí no puedo decirles, tiene una fórmula cada una. Traten de ver pantalla. Vean la pantalla que les estoy compartiendo. Allí se van a dar cuenta. Bien, una respuesta correcta. Vamos a ver quién fue. Está, profesor, yo me dio tiempo Ismael. ni Ismael. Perdón, decía algo, Samuel. Vaya la misma. Bien, Ismael se queda con el primer lugar de momento en el marcador. Continuamos. ¿Verdadero o falso? La frecuencia relativa es importante para los cálculos de probabilidad cuando se emplean eventos sencillos. ¿Verdadero azul, falso rojo? Tengan en cuenta el contador. Bien, 6 respuestas correctas. Hombre, la verdad es que no alcancé ni a responder, no sé, es muy rápido. Sí, Profe, yo tampoco alcancé a responder. las verdaderas o falsas tienen 20 segundos. Es más, la pantalla de usted está como paralizada porque no está mostrando la cantidad de buenas y malas. Siguen en verdadero y falso. Es que está como lento todo, la verdad Exactamente. no he podido. Ahí vuelvo a Yo no alcancé a compartir. responder la pregunta. Yo la alcancé a responder, si esa pregunta vale. Es Yo más, la Sí, respondí, pero me salió mal. Por eso, chicos, porfa, yo les estoy leyendo por eso, para que ustedes tengan un poco más de certeza, porque yo sé que el internet es traidor. El internet es traidor, suena así, pero la verdad es que es pésimo. Por eso mismo yo me tomo el trabajo de leerle la pregunta y las posibles respuestas. Bien, ¿cómo está el podium? Bajó Ismael y entró Cari. Cari en primer lugar, Giovanni en segundo, Heidi en tercero, Andrea en cuarto y Dylan en quinto. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Un árbol de probabilidad parte de lo específico a lo general. ¿Verdadero azul? Falso rojo. Cuatro segundos. Ya, terminaron todos. 3 respuestas correctas. De lo general a lo específico, no al revés. Podium. Heidi, primer lugar. Cari, segundo. Giovanni, tercer lugar. Carolina, cuarto lugar, y Juan de la Rosa, quinto. ¿Verdadero o falso? Un árbol de probabilidad es útil para la resolución de problemas de experimentos compuestos. ¿Verdadero azul? Falso rojo. Cuatro segundos. Ok, 9 respuestas correctas. Perfecto, excelente. Podio. Carolina, en primer lugar. Giovanni, en segundo lugar. Juan, en tercer lugar. Heidi, en cuarto lugar. E Ismael, en quinto. Tipo quiz. La regla MN se basa en rojo, una división. Azul, una adición. Amarillo, una multiplicación. Y verde, una diferencia.
Perfecto, 8 respuestas correctas. Muy bien. Podium. Juan de la Rosa en primer lugar. Segundo lugar, Ismael. Tercer lugar, Andrea. Cuarto lugar, Dylan. Quinto lugar, Samuel. Perfecto, vamos bien. Tipo quiz. La probabilidad de que suceda el evento Z cuando ha ocurrido el evento M se representa como. Miren pantalla que le estoy compartiendo, por favor. Cuatro segundos. Solo 2 respuestas correctas. Vamos a ver quiénes suben en el podio. Bien, Juan, viene echando candela. Eso es bueno, viene con toda. Seguido de Juan Ramírez. Tercer lugar, Ismael. Cuarto lugar, Andrea. Y quinto lugar, Dylan. Pregunta verdadero o falso. Para la técnica combinatoria denominada combinaciones, el orden en los arreglos de los elementos es importante. Es verdadero azul, falso rojo. Profe, la pregunta no me carga, me dice que pregunta fuera. ¿Cómo así? Ah, debe ser un problema de conexión. Ya reconectó. No, no me ha conectado. Intente reconectar antes de que yo le dé a la siguiente pregunta, por favor. Bien, 6 respuestas correctas. Correctas, bien. Ya venció y me apareció incorrecta. Ok, sí, sí El es. tiempo se acabó. Sí, ese es un problema a veces con la conexión. Por eso me gusta hacerlo más, eso presencial, porque sé que les voy mostrando. Me parece como mejor, pero bueno. Primer lugar, Juan de la Rosa. Segundo lugar, Juan Ramírez. Tercero, Ismael. Cuarto, Cari. Y quinto, Camila. Quienes Cari y Camila vienen subiendo. Muy bien. Siguiente. Tipo quiz. Una distribución de probabilidad muestra. Rojo, posibilidad de los resultados de un experimento. Azul, posibilidad de los resultados de un experimento y sus probabilidades. Amarillo, la probabilidad de un experimento. Y azul, perdón, verde, ninguna. Cuatro segundos. Bien, 5 respuestas correctas. Excelente. Qué bien, qué bien. Juan de la Rosa, perfecto. Va arriba. Seguido de Camila en segundo lugar. Tercer lugar, Juan Ramírez. Cuarto lugar, Ismael. Y quinto lugar, Cari. Tipo quiz. Una de las siguientes no es una distribución discreta. Rojo, distribución binomial. Azul, distribución Poisson. Amarillo, distribución exponencial. Y verde, distribución hipergeométrica. Ojo que no es una distribución discreta. Cuatro segundos. 0 respuestas correctas. Es que eso usted no lo explicó, profe. Ese es el punto y a eso quería llegar y por eso puse esa pregunta. Quería ver qué tan concentrados se encuentran desde sus casas cuando tenemos sesiones remotas. Y esto me dice que hay cierto grado de distracción y es un grado alto. Venga, profe, pero es que como eso no hacía parte del núcleo del tema, sino que eran simples ejemplos, la atención de uno no está en eso, porque eso cuando uno vaya a la plataforma lo va a encontrar y va a repasar el taller. Uno estaba enfocado más. Yo sé que usted lo dijo ahorita cuando estaba en clase. Y lo expliqué, dije, sí, estas son tal y estas son tal. Yo sé que sí lo dijo, pero uno no se centra ahí porque uno está en el núcleo del tema, no en estos detalles. Por eso es que fíjese que ninguno le atinó. Yo voy a mandar por el nombre más raro, la hipergeométrica, tágate, pero no lo recuerdo.
Yo también me fui por allá, yo dije que esto yo nunca lo he escuchado. Uno recuerda la esencia del tema, no pormenores que se estudian después repasando ya uno con la plataforma. Vale. Solo quería ver el nivel de concentración en cuanto a los detalles. Bien. ¿Verdadero o falso? Esta es la última. Es correcto indicar que la variable aleatoria discreta no asume valores claramente separados entre sí. Ojo, verdadero azul, falso rojo. Muy bien, no tan bien, 4 respuestas correctas. Podium, tercer lugar, Andrea, 5 de 10. Cuarto lugar, segundo lugar, Juan Ramírez, 2 de 10. Y fue premonitorio, Juan de la Rosa, 7 de 10, se queda con el 5. Muy bien, Juan, felicitaciones. Perfecto. Listo, chicos. Fue premonitorio. Profe, ¿y los demás? Los demás, si tienen... Yo escuché lo que usted dijo, pero recuerde que algunos tuvimos problemas de conexión, sobre todo yo. Vale. Profe, yo también no alcanzaba ni a escuchar la pregunta cuando ya que no alcanzaste a responder alguna. Vale, Esa si vaina respondieron por lo computarizada. menos 3 tienen calificación. Estaba- Hasta ahí. La regla es clara. Y es por los que son de ¿en alguna pregunta, comentario final, algo que agregar? Estoy hablando, le escribí al profesor, ustedes tienen clase con quién mañana. No, bueno, nos toca a nosotros. ¿Con quién más tienen clase ustedes? Con el profesor Daniel Pérez. No, ya, sí, ya nosotros hablamos. Sí, ya esa sesión de tutoría queda virtual. Ahí sí, pues nada que hacer, chicos. Profesor, entonces mañana nos conectamos a las 6:30 o a las 7. ¿Y a qué hora pueden ustedes? A las 8, profe, porque como vamos a ver la primera clase. No, por eso, no. Yo sé que... Verdad que primero es emprendimiento y después estadística. Me sé que al revés, sí. Bien, sí. Yo digo que yo sé que es después de 8, pero a las 8 o a las 8:30 o a la hora que ustedes más les acomode. Yo no tengo problema. A la misma hora de la clase, profesor. A la hora de Sí, a las 8. Sí, a la misma, sí. Perfecto, listo, chicos. No siendo más, no les quito más tiempo. Gracias por haber estado en esta sesión. Esperemos que la próxima semana nos podamos ver cara a cara. Y nada, desearles un excelente resto de día y una excelente tarde. Igualmente, Ok, usted, profesor, igual, que pase bien. A Esté todos, muy bien. todas, todes, que Feliz tengan un buen tarde, resto de profesores. día.